Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo como en vivo, como en cada fin de semana desde Buenos Aires, Argentina, para traerles una nueva enseñanza en esta oportunidad, una continuación, una segunda parte de lo que estuvimos viendo en el último en vivo. Estuvimos viendo el último en vivo, lo titulé La Odisea, ciudad cosmopolita. Que no sé si recuerdan que estuvimos hablando sobre la ciudad de la Odisea. Estuvimos viendo sobre la ciudad de la Odisea y sus orígenes, cómo fue fundada, cómo comenzó. Vimos el mensaje a la comunidad de la Odisea. Vimos no solamente la fundación, sino que era una ciudad próspera económicamente. Estuvimos viendo el ungüento que tenían para los ojos, tenían otro para los oídos. Bueno, vimos varias cosas, mucha simbología de lo que vimos en el último en vivo. Y hoy vamos a ir con la segunda parte, porque en la primera parte vimos todo lo que es la parte de Apocalipsis, les di toda la introducción de lo que fue la ciudad misma de la Odisea, quién era la Odisea en realidad, la reina de la Odisea. Vimos todo eso en la primera parte, y bueno, y hoy ya vamos a empezar con la segunda parte, que vamos a seguir leyendo la epístola de Pablo a la Odisea, que lo dejamos en el capítulo 21, versículo 22, lo vimos después de toda la introducción que vimos en el último capítulo. Y bueno, vamos a meternos de lleno en el capítulo 1. Vamos a leer otra vez el versículo 22 para que recuerden todo lo que vimos. Dice, el versículo 22 dice, en Cristo, la Odisea capítulo 1, versículo 22, en Cristo reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Exactamente lo mismo que vemos en Colosenses 2. Y nosotros somos perfectos en Él. Nosotros somos perfectos en Él. Para lo que te dicen que no, hermano Osvaldo, nadie es perfecto. Sí podemos ser perfectos en Él. Y vemos que en las Escrituras el Señor varias veces nos pide ser perfectos como yo soy perfecto, por ejemplo. Entonces, ¿Dios te va a pedir algo que no puedes hacer? ¿Que no puedes cumplir? Es ridículo. Entonces, sí podemos ser perfectos, pero la palabra perfecto es una de las tantas palabras que Satanás ha distorsionado con el paso de los años, como la palabra justicia, como la palabra santidad, la palabra perfecto también. Ya lo vimos, tengo una enseñanza en nuestro canal de YouTube, les digo de paso que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube. Vayan por favor, suscríbanse, activen la campanita, que ahí tienen muchísimo material de mucha índole. Ahí di una enseñanza que se titula Los perfectos de corazón, y ahí te mostré quiénes son los perfectos ante Dios. Sí podemos ser perfectos ante Dios. Lo que pasa es que el verdadero significado de la palabra perfecto, como ya te lo expliqué, de justicia, no es el que tú conoces, el que te enseñan las religiones. No, perfecto es el que no peca. No, es ridículo. Es ridículo porque no existe una persona que no peca, y porque ser perfecto no pasa por lo que no haces o por lo que dejas de hacer, igual que el santo. Pasa por lo que haces. Porque, vuelvo a repetir, en las religiones te enseñan una larga lista de lo que no tienes que hacer. Esto no como los mandamientos, por ejemplo. Los 10 mandamientos de Moisés, del monte Sinaí. De los 10 mandamientos, si mal no recuerdo, 6 son prohibiciones. Son no hagas esto, no mires, no toques, no bebas, no. Ok, esto es lo que no tengo que hacer, no. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Eso fue lo que vimos
en esa, una de las tantas enseñanzas que vimos, los perfectos de corazón. Y ahí te mostré quién es el perfecto ante Dios y entendiendo cuál es el verdadero significado de perfecto, que no tiene nada que ver con lo que te enseña el mundo, como tantas otras palabras, como justicia, como santidad. Bueno, sigamos, porque dice, y nosotros somos perfectos en Él, porque Él es el fundamento y la cabeza de toda gloria, de todo poder y fuerza, de toda autoridad en el mundo y Rey de todos los reyes de la tierra. Entonces, después comienza advertencia ante las leyes, ceremonias y doctrinas de hombres. Presta atención el título. Versículo 23. Pero si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, que recuerda que Pablo te enseña en Tito capítulo 1, versículo 1, la verdad que es según la piedad. Piedad, sinónimo de justicia, de caridad, de misericordia. Pero si yo, Pablo, os he dicho todo esto, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y leyes mundanas? Básicamente, podemos poner de ejemplo a los testigos de Jehová, por ejemplo. Versículo 24. Vosotros fuisteis circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu. Eso para los judaicos que todavía insisten con la circuncisión de la carne, con la circuncisión del pene. Es ridículo. Todo lo que era en el antiguo pacto era sombra y figura de lo que es ahora, de lo que es en el nuevo pacto. La circuncisión en la carne era figura de lo que es la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón. Y acá Pablo te lo dice. Vosotros fuisteis circuncidados sin mano ni cuchillo mediante el Espíritu. ¿Cuándo? En el momento que vosotros abandonasteis vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne. Esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. ¿Qué es lo que te dice Pablo? La circuncisión del espíritu, la circuncisión del corazón, esta fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Pero ahí andan los judaicos que te siguen queriendo convencer de que te tienes que circuncidar el pene, lo cual es totalmente ridículo. Versículo 25. Porque vosotros fuisteis sepultados para el mundo con Cristo en vuestra carne pecaminosa mediante el bautismo. ¿Mediante qué bautismo? Mediante el bautismo del Espíritu, no el bautismo de agua. Yo hace muchos años atrás, yo no había sido bautizado, no tenía ni el bautismo del agua ni el bautismo del Espíritu. Y yo añoraba muchísimo el bautizarme por agua, porque yo creía que era el único bautismo que existía. Yo creía que el bautismo que verdaderamente salvaba era el bautismo de agua. Pero bueno, no me voy a meter a hablar del tema del bautismo ahora. Sigamos. Mediante el bautismo del Espíritu, y habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, mediante la fe viva y el amor hacia Él. Y del bautismo pasa en las religiones, que son muy pocas veces las que te hablan del bautismo del Espíritu. Todo el mundo te habla del bautismo del agua. Todo el mundo en la escritura, cuando lee bautismo, cree que habla del bautismo de agua. Y muchas de las escrituras que comúnmente los religiosos creen que hablan del bautismo en agua, habla del bautismo del Espíritu. Mediante la fe viva y el amor hacia Él, dice Pablo. ¿Cuál es la fe viva? ¿Cuál es la fe viva? ¿Alguno me podría decir, para hacerlo un poquito más participativo, ¿cuál es la fe viva? ¿Qué es lo que tiene que tener una fe para que sea una fe viva? Para que sea una fe sana, para que no sea una fe enferma, podríamos decir. ¿Qué es lo que debe tener una fe para ser una fe viva? ¿Alguien me podría ayudar con la contestación? ¿Qué es lo que tiene que tener una fe para ser una fe viva?
para no ser una fe muerta. ¿Qué es lo que debe tener? Obras. La fe debe tener obras, pero obras de la fe, no obras de la ley. Pablo lo explica en Gálatas, en 3, versículo 12, si mal no recuerdo. La fe tiene que tener obras de la fe, no obras de la ley, porque por cuanto nadie será justificado por las obras de la ley, te dice Pablo. Versículo 26. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua, la de la carne, que ya dejó de ser? Pablo te lo dice clarísimo. ¿Qué con la ceremonia que ya no tiene valor? ¿De qué ceremonia está hablando Pablo? ¿Qué con la ceremonia que ya no tiene valor? Vamos a seguir a ver de qué ceremonia habla Pablo. Porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él. Pero, hermano Osvaldo, ¿en qué momento resucitamos con Cristo? Cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos la circuncisión del corazón, cuando pasamos por la metanoia, de la cual tantas veces hablamos. Metanoia, que es el verdadero arrepentimiento, que no es un arrepentimiento de pecados, como te explican las religiones. El arrepentimiento de pecados no existe. El arrepentimiento es para creer, no para dejar de pecar. El verdadero arrepentimiento, no te puedes estar arrepintiendo cada 5 minutos todos los días. El verdadero arrepentimiento ocurre una sola vez en la vida. Como ya te expliqué muchas veces, el verdadero arrepentimiento es metanoia o metanoeo del griego, que es un cambio de entendimiento que como consecuencia te va a llevar a un cambio de comportamiento. Una cosa va a ser consecuencia de la otra. Es la circuncisión del corazón, es la mente de Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y en ese momento es cuando nosotros resucitamos con Cristo. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Morimos, el viejo hombre muere, queda crucificado y nace el nuevo hombre. Porque Cristo ya vino y resucitó y nosotros con Él, como dice. Entonces, ¿qué queréis entonces del sábado? Te dice Pablo. Porque en ese momento festejaban el día de reposo, el sábado, que hasta hoy vemos que algunos lo festejan el viernes, otros siguen con el sábado, otros siguen con el domingo, como los católicos, por ejemplo, una parte de los cristianos. Entonces, te comento de paso, el que celebra el día de reposo el viernes, está mal. El que celebra el día de reposo el sábado, está mal. El que celebra el día de reposo el domingo, está mal. Primero porque el día de reposo ya dejó de ser. Nuestro reposo es Cristo. Y segundo, si el día de reposo siguiera latente, el día de reposo se festejaba o se celebraba de acuerdo al calendario lunar y hoy vivimos de acuerdo al calendario solar. El día de reposo comenzaba el viernes, los viernes a la entrada del sol y culminaba el sábado a la entrada del sol. Pero hoy los que lo festejan, suponiendo que siguiera vigente, no lo festejan de esa manera. Pero bueno. ¿Qué queréis entonces del sábado? Te dice Pablo. Si es que Cristo obró en cada día y aún obra. ¿Por qué? Porque la piedad no descansa, la caridad no descansa, la misericordia no descansa, la justicia no descansa. ¿O Jesús algún día se sujetó al Shabbat cuando caminó en este plano entre nosotros? Nunca. Yo trabajo, decía Jesús, y mi Padre aún trabaja. Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió de esto cada día en un día del Señor y no celebró
el sábado. Él es el reposo todos los días, como te explicaba recién. O sea, nosotros descansamos de la obra de nuestras manos, pero no de sus obras. No de las obras de la fe, no de las obras de piedad, obras de caridad, obras de misericordia, obras de justicia, conforme a nuestro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, palabra compuesta, Melech Sadik, reino de justicia. O sea, es de acuerdo a nuestro sacerdocio. Nosotros, como sacerdotes de justicia, presentamos sacrificio para el pueblo. ¿Qué sacrificio? Juicio y justicia. Para expiación, que viene a ser la eliminación del pecado a través de un tercero, si lo quiere llamar así. Eliminación de los pecados del pueblo. Por ejemplo, por eso es que los justos somos la sal de la tierra. Perdón. Y el ejemplo lo puedes ver en Génesis 18, versículo 19 exactamente. Pero nosotros somos la sal de la tierra. ¿Por qué? ¿Porque sala? No, porque la sal conserva. Y puedes ver el ejemplo en Abraham, cuando le clama al Señor que no destruya Sodoma y Gomorra. Lo puedes ver en Lot, cuando detenía la destrucción de Sodoma y Gomorra. Lo puedes ver en varios pasajes. Pero bueno, sigamos con la carta de Laodicea. Versículo 27. Porque yo os conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo. Quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro, dice Pablo. O sea, queréis dinero, queréis riquezas. Esto es el motivo, te dice Pablo. Esto es el motivo, porque vosotros queréis una casa. Traducido, una sinagoga, como yo le digo. O como todos le dicen, iglesias, templos. Cuando les dije muchísimas veces, les expliqué que no son iglesias. Son templos, pero hechos con piedra muerta. Porque nosotros somos las piedras vivas. Como te explica Pedro. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Por favor, vayan y suscríbanse. Y activen la campanita, que todos los en vivos que hacemos acá van en el transcurso del día. Yo me encargo de subirlos al canal de YouTube, Camino de Justicia, y ahí tienen muchísimo material de enseñanzas, predicaciones, testimonios cuando hemos salido con nuestros hermanos a hacer justicia, a darle de comer al pobre, al menesteroso, a orar. Bueno, tienen mucho material ahí y muchas miniseries de enseñanzas, como la ley de Dios, como la vida de Abraham, muchísimas cosas. Por eso les pido, por favor, vayan y suscríbanse al canal de YouTube que está aquí arriba el link, Camino de Justicia. Sigamos. Porque vosotros queréis una casa, o sea, una iglesia, un templo, un día festivo, el sábado o el domingo, como celebran las religiones, y vestiduras adornadas. ¿Quiénes se visten con vestiduras adornadas? ¿No son los sacerdotes católicos? Se visten con esas túnicas. Pregúntale a un sacerdote católico por qué se viste así. Te va a decir, nosotros somos los sacerdotes levitas. ¿Sacerdotes levitas? Pero el sacerdocio levita dejó de ser hace más de 2000 años. Se quedaron engrampados en el antiguo pacto, con el antiguo sacerdote, con el antiguo templo, con la antigua ceremonia. Y la gente va y lo sigue y hace lo mismo y dice lo mismo. A mí me dijo el cura, me dijo el sacerdote. Esperemos que algún día un sacerdote no le diga a sus fieles que se tiren de arriba a un árbol, porque... Sigamos. Porque vosotros queréis una casa, un día festivo y vestiduras adornadas. O sea, en vez de dar, quitan. En vez de apacentar, se apacientan.
Vosotros decís que Dios, mediante Cristo, su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena, y que por eso también la ceremonia del sacrificio debería existir. Y hasta hoy muchas personas dicen esto. Lo mismo que está denunciando Pablo. Pero yo, Pablo, apóstol del Señor, elegido por Dios y lleno del Santo Espíritu, ¿cómo es que el Espíritu nunca me ha indicado tales cosas, a pesar de que yo fui antes de mi llamado un mayor apasionado sirviente y esclavo del templo que lo que vosotros alguna vez fuisteis? Y los que se han dignado de leer al menos una vez las Escrituras. Porque ¿cuántos cristianos han leído toda la Biblia? No voy a leer, no voy a decir 2 o 3 veces, porque ya sería pedir demasiado. Pero ¿cuántos cristianos han leído la Biblia una sola vez de tapa a tapa? ¿Cuántos? En la Pascua fue la confirmación de la nueva sangre y el nuevo pacto. O sea, era cuando Jesús se los explicó a los apóstoles. Le dijo sangre del pacto nuevo y eterno, que en realidad no era un pacto nuevo. Esto ya lo expliqué varias veces también. Cuando dicen nuevo pacto, nuevo cielo, nueva tierra, no dicen nuevo de que recién fue hecho, de que está nuevito, de que tiene la etiqueta. No, habla de nuevo, de eterno. ¿Por qué de eterno? Porque nunca envejece. Por eso nuevo. Es el pacto nuevo y eterno. Es el pacto que estuvo siempre. Porque con el nuevo pacto pasamos a un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, donde nosotros somos los sacerdotes. Los que reciben el Espíritu Santo son los sacerdotes, conforme al orden de Melquisedec. Y Jesús es el sumo sacerdote. Pero nosotros ya estábamos bajo el sacerdocio de Melquisedec antes de que apareciera el sacerdocio arónico levítico. Y de eso voy a hablar cuando dé la serie de... Voy a ver cómo la titulo, los sacerdocios o el sacerdocio, hablando precisamente de esto. O sea, de la juxtaposición de los sacerdocios, el arónico levítico y el de Melquisedec, y cómo se armó todo. Bueno, es muchísimo, es muy largo para hablar, pero bueno, en algún momento voy a hablar sobre eso. Y es más, lo estoy armando, así como en su momento hablé de la ley de Dios, que es la justicia, el ágape, la caridad, la misericordia, la verdadera ley de Dios. No es la ley de Moisés, la que fue dada en el monte Sinaí. Y eso está en nuestro canal de YouTube, que está acá arriba, Camino de Justicia, donde está el link. Ahí está una serie que yo hice sobre la ley de Dios, que está en 9 partes, donde te mostré, según las Escrituras y según muchos pasajes apócrifos, cuál es la verdadera ley de Dios, que es la justicia, el ágape. Y bueno, hay varias series, miniseries. Hay otra serie sobre la vida de Abraham, que es bellísima esa serie. Está en 8 partes sobre la vida de Abraham. Es bellísima esa serie, se las recomiendo, se las súper recomiendo. Y bueno, después hay otra que la voy armando de vez en cuando, que es sobre los proverbios. Bueno, ahí en el canal de YouTube hay mucho material lindo para ver. Bueno, sigamos. Versículo 30. Dice: pero ahora yo quiero deciros, dice Pablo, cuando el Espíritu me despertó al viajar hacia Damasco para perseguir a la joven comunidad de cristianos, porque verdaderamente es un título que yo aborrezco, el título de cristiano. Y también di una enseñanza en nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que se titula El justo versus el cristiano. Y ahí te expliqué por qué. Porque yo no permito que me llamen cristiano. Porque el cristianismo es básicamente anticristo. Y ahí en ese video te lo expliqué. ¿Por qué? Sigamos.
Pero ahora yo quiero deciros, dice Pablo, cuando el Espíritu me despertó al verdad, lo mismo que Jesús le dijo a la samaritana, pero nunca en una ceremonia. Nunca en una ceremonia. ¿Y qué hacen los católicos? ¿Qué hacen los evangélicos también? ¿Qué hacen? En el Espíritu, porque son obras inspiradas por el Espíritu, no por la carne, no por mandamientos en tablas de piedras. Son obras hechas con frutos del Espíritu y en la verdad, porque aparte de Jesús es la verdad, es la piedad, como te dije hace un ratito, que te lo dice Pablo en Tito capítulo 1, versículo 1. Versículo 31. Porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarlo para su servicio, pero yo primero tuve que enceguecer con el fin de perder todo en el mundo, antes de poder ser solo uno de sus apóstoles, dice Pablo, como les gusta hoy llamarse apóstol. Ungido, dijo Pablo, profeta, enviado. No, como uno de sus esclavos más bajos, dice Pablo. Pablo no se ensalzó, porque el que se exalte será humillado, dijo Jesús. Y eso es lo que tanto les cuesta entender a muchos religiosos, que se ponen apóstol, se ponen el ungido, el profeta. Pablo hace llamar uno de sus esclavos más bajos. Te vuelvo a repetir, el que se exalte será humillado. Y el que sea humillado, a su tiempo será exaltado. Te lo dice Pedro, te lo dice Pablo. Santiago también, creo, si mal no recuerdo. Versículo 32. Pero, ¿por qué tuve que enceguecer primero? Porque mi hombre interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo y para que éste pudiera ser retirado de ella, te explica Pablo. Y si el Señor me llamó sin ceremonias, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces debería yo hacer una ceremonia de la cena del Señor? ¿Quién hacen eso? Los católicos, por ejemplo, hacen una ceremonia de la cena del Señor. Y ya te hablé de la cena del Señor. ¿Cómo celebramos la cena del Señor? Cuando compartimos el pan con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Cuando te paras en la calle y le compras a un menesteroso que está pidiendo, vas, le compras un sándwich y se lo das. Y compartes el pan físico con tu prójimo y compartes también el pan de vida, el pan espiritual. Esa es la manera mejor de celebrar la cena del Señor, la cena melquisedética, podríamos decir. Partir el pan, como lo hizo Jesús con los apóstoles y como lo hizo Melquisedec con Abraham en Génesis 14. Versículo 34. ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu todo el tiempo? Quien tenga la luz en sus ojos, te recuerdo que luz es sinónimo de justicia, y que mire las ceremonias del mundo y se entretenga en ellas. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias no existe más. ¿Quién lo dice? ¿El hermano Osvaldo? No, Pablo te lo dice. El mundo con sus ceremonias no existe más. Como es con el antiguo servicio del templo y todas las vestiduras adornadas. Pero ¿qué hicieron los religiosos? Sin embargo, resucitaron lo que fue desechado por Dios. El templo hecho con piedras muertas, las ceremonias, el sacerdocio arónico levítico, las vestiduras adornadas. Resucitaron
lo que fue abolido por Dios. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Ahí van alojados todos nuestros en vivos, todos los en vivos que hacemos van alojados ahí y bueno, y tienen mucho material ahí, miniseries, series sobre la vida de Abraham, sobre la verdadera ley de Dios, testimonios, cuando salimos con nuestros hermanos a hacer justicia. Bueno, hay mucho material ahí. Les pido por favor que vayan, se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Seguimos. Versículo 36. Esto, te dice Pablo, es una verdad eterna, te dice Pablo. Es que ya no existe más el antiguo servicio del templo con las vestiduras adornadas. Esto es una verdad eterna, que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones alrededor de los cuales el adversario ha forjado sus duras cadenas durante miles de años. Cadenas de religión que te quitan la libertad del espíritu. Recuerda que religión, según la etimología, que te animo a que estudies etimología porque es una herramienta muy poderosa la etimología. La intención de muchas iglesias en sus obras es el de engañar a las almas, sí, tal cual, exacto. Cadenas de religión que te quitan la libertad del espíritu, como te decía, en la etimología. Religión viene de la palabra reliquio, que significa atadura. Dicho de otra manera, es una corona de espinas que te pone la religión y no te deja pensar por sí mismo. Porque terminas haciendo todo lo que te mandan, lo que te ordenan, lo que te dicen. Y los religiosos no son capaces de abrir una Biblia y muchos de ellos, de abrir una Biblia y escudriñar por sí solos. Se quedan con lo que les dijeron que hagan. Y solamente van y hacen lo que les dijeron que hagan. Sin tener idea si es correcto, si no, si es conforme a la Escritura o no. Versículo 37. Y para predicar a todos la libertad del espíritu, la tranquilidad del alma, y con esto destruir las duras bandas de la muerte para Cristo el Señor. Dice Pablo, ¿queréis volver a la esclavitud de la ley? Para los que creen, para los que dicen que la ley de Moisés, la ley del monte Sinaí es la ley de Dios. ¿Queréis volver a la esclavitud de la ley? Dice Pablo. Agrega la pantalla. Ay, me mataste, no sé cómo agregar el nombre de la pantalla, pero a ver, cuando yo termine este vivo, está el link directamente en la pantalla frontal, está el link directamente ahí para nuestra página de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Ahí directamente apretas el simbolito de YouTube y ahí te lleva directamente a la página de YouTube, que se llama Camino de Justicia, se llama. Ahí directamente está el botón para que puedan acceder. Versículo 38. Pero, ¿de qué me sirve a mí y a vosotros mi doctrina? No, gracias a ti seas bendecido. Pero ¿de qué me sirve a mí y a vosotros mi doctrina? Dice Pablo. ¿Qué es el Evangelio de Dios? Si es que vosotros queréis libremente dirigiros nuevamente a la muerte antigua. Porque te recuerdo que nadie entró en el reino de los cielos por cumplir la ley de Moisés. Nadie. Porque era imposible. Todos fueron al Seol, al seno de Abraham. No lo digo yo, no lo dice el hermano Osvaldo, te lo dice Pedro en Hechos 15. Cuando dice Pedro, ¿por qué ponéis, hablándole a los judíos, por qué ponéis sobre nosotros un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir? Hablando de la ley de Moisés. Nadie pudo cumplir la ley de Moisés en la historia, nadie. 613
leyes y más los 10 mandamientos del monte Sinaí. Y te recuerdo que, por ejemplo, está en Hebreos y también te lo dice Santiago, que de las 613 leyes más los 10 mandamientos, si tú cumples todos, excepto uno, te haces culpable de todos. Por eso nadie pudo cumplir la ley de Moisés. Por eso nadie entró en el reino de los cielos por cumplir la ley de Moisés. Porque era sencillamente imposible. Versículo 39. Por eso dice Pablo, dirigiros nuevamente a la muerte antigua. Porque era un ministerio de muerte y condenación, como te dice Pablo en Corintios. Pero quieren seguir con la ley de Moisés, quieren seguir con los 10 mandamientos. Versículo 39. Por eso os pido, por el amor a vuestra vida eterna, alejaos de todo aquello que trajo como una dura herencia la esclavitud en Babel a todos los judíos. Dice Pablo, por favor, les pide, por favor, dense cuenta lo que están haciendo. Están volviendo a la esclavitud. Porque Pablo los sacaba de la ley de Moisés. Y los judíos los querían volver a traer a la ley de Moisés. En Hechos 15, que te cité recién las palabras de Pedro, en los primeros versículos del capítulo 15, nuevamente los judíos decían que los nuevos creyentes tenían que ser circuncidados según la ley de Moisés. Si no circuncidáis, no podéis ser salvos, decían los judíos. Es como hoy te dicen en las religiones, si no os santificáis, no podéis ser salvos. Pero torciendo el significado de santificarse. Porque las religiones te enseñan que tú te puedes santificar por obras, dejando de pecar, cuando es Él el que nos santifica, mediante el Espíritu Santo. Él nos impregna de su santidad. Y ya lo he hablado también en otras enseñanzas. ¿Podemos ser santos? Sí, pero no por mérito propio, no por obra propia. Hagas lo que hagas, no vas a poder ser santo por mérito propio. Ni dejes de hacer lo que dejes de hacer, tampoco. Vas a ser santo cuando Él te dé de su Espíritu, cuando Él te bautice con su Espíritu Santo. Y puedas adquirir su santidad por medio de Él, por medio de su Espíritu. Y esto también lo hablé y te lo explica Pablo en Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que tienen a Cristo dentro de sí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció el pecado en el madero. Si el pecado siguiera teniendo las mismas consecuencias, el sacrificio no habría cesado. Por eso cesaron los sacrificios. Jesús tuvo que quitar el pecado de en medio primero. Y por eso el de Jesús fue el último sacrificio. Daniel también te lo explica en Daniel 9. Sigamos. Versículo 39. Por eso os pido, por el amor a vuestra vida eterna, alejaos de todo aquello que trajo como una dura herencia, la esclavitud en Babel a todos los judíos. Mirad, Babel, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio muerte a muchos pueblos. Pero, ¿qué ganaréis vosotros si es que convertís Laodicea en una nueva Babel? Por eso, abandonad todo lo que os quiera traer de nuevo al horror de la destrucción, de lo que Daniel profetizó cuando estuvo en la sagrada ciudad. Lo que te acabo de decir, Daniel también te habla de lo mismo. Por ejemplo, en Daniel 9. Cristo destruyó el libro de la muerte. ¿A qué hace referencia Pablo? Al libro de la ley. El ministerio de muerte y condenación que te habla Pablo. Versículo 41. Pero Cristo os ha dado la vida porque estuvisteis muertos en vuestro pecado, es decir, en el prepucio de vuestra carne, o sea, el prepucio del corazón.
y os ha perdonado de todo pecado que habéis cometido en el templo por causa de vuestro prepucio. Él destruyó el manuscrito de sangre en contra de nosotros que surgió mediante las doctrinas del mundo, y nuestros nombres estaban anotados en la escritura del libro del mundo, en el libro del juicio, es decir, en el libro de la muerte, clavándolo en la cruz. Sigue hablando de lo mismo, Pablo. El libro de la ley, el antiguo pacto, la ley de Moisés. Como muchos discuten, no, la ley de Moisés era la ley de Dios. Entonces, ¿por qué se llama la ley de Moisés? Se llamaría la ley de Dios. Como en Isaías 58 te habla de la ley de Dios. Isaías 1 también te habla de la ley de Dios. Versículo 43. Entonces, ¿por qué queréis vosotros ahora retirar nuevamente el manuscrito de sangre que fue destruido por Dios mismo y archivado en la cruz del juicio, en la ignominia, en la maldición y en la muerte, y reemplazar vuestro nombre en Cristo con el antiguo que fue escrito con sangre en el libro del juicio? Fuertes palabras de Pablo. Cristo tomó sobre sí nuestra vergüenza, te explica Pablo. Versículo 44. Oh necios, dice Pablo, ciegos de toda necedad. O sea, burros, les está diciendo Pablo. Pablo enojado. Vosotros habéis sido liberados en Cristo y ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte. O sea, dejando la gracia para volverse a la ley. ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado es maldito? Pero Cristo tomó sobre sí vuestra vergüenza, vuestra ignominia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte, y se dejó crucificar por vosotros en el madero, como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros caminéis en honra. Él tomó vuestra vergüenza e ignominia y la llevó al madero. Oh, ¿qué es lo que os ha seducido? ¿Los sentidos de la carne? A vosotros, que habéis obtenido la vida en Cristo, ¿para qué queréis otra vez entregaros de nuevo a la muerte? El sensualismo de una experiencia religiosa, podríamos decir. La comunidad comparada con una mujer peor que una ramera. Versículo 47. ¿Cómo debo compararos para acertar como una flecha en el blanco? Dice Pablo. Sí, vosotros sois como una meretriz que arde en su carne, que vive en la ciudad y todavía es hija de una familia honesta. Escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes, dice Pablo. O sea, métanselo en la cabeza, grábenselo. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si es que su carne es más lujuriosa que la grasa de una cabra expiatoria bien cebada? O sea, Pablo les está diciendo, ¿de qué les sirve ser hijos de Abraham, hijos del rey de reyes, si van a volver a la esclavitud de la ley? Eso es lo que les está diciendo Pablo. ¿No correrá dentro de su habitación de un lado a otro por el ardor de su carne y pronto asomará a través de la ventana a medio cuerpo y las lanzará miradas lujuriosas hacia todos los lados para poder encontrar al que pueda satisfacer los deseos ardientes y lujuriosos de su carne? Y cuando lo vea, le mostrará sus deseos mediante el frívolo ardor de sus ojos, y dentro de su pasión pecará con él 10 veces más que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Les estaba dando duro, Pablo. O sea, pero para hacerlos entender.
para hacerlos reaccionar de que no volvieran a la ley de vuelta, como los querían hacer volver los judíos. Versículo 51, mirad, oh vosotros los de Laodicea, esto es vuestra imagen, no son imagen de Cristo, como fueron formados Adán y Eva, como era Jesús, la imagen visible del Dios invisible. No, ellos eran visibles, eran imagen, de una ramera, no de la novia ataviada con linos blancos, finos y resplandecientes, como te dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Y qué es el lino fino, blanco y resplandeciente? Las acciones justas de los santos, o sea, las obras de justicia, obras de caridad, obras de misericordia, obras de piedad. No, era una ramera. Mirad, oh vosotros los de Laodicea, esto es vuestra imagen. ¿Sabéis lo que hará el novio honrado, aspirante a desposarse con tal mujer, cuando pase delante de su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa? Él la sacará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar, aun si ella cayera en una gran miseria. O sea, Pablo habla de que busques ser libre en el espíritu en vez de someterte a religiones, en vez de someterte bajo sistemas de hombres. Y eso habla como Dios desechará a la que no es su novia, a la que no esté, a la novia que no esté vestida y ataviada con linos finos y esté ataviada como una ramera. Cristo edificó el verdadero templo, no los hombres. Sí, pero dijo, niéguese a sí mismo, guardad mis mandamientos y el sábado. ¿A quién te referís? ¿A Jesús o a Pablo? Guardad mis mandamientos. Sí, Jesús lo dijo, pero no se refería a los 10 mandamientos del monte Sinaí. Se refería a los mandamientos que él mismo vino a dar en persona acá, como te dice David en Salmo 119, versículo 172. Dice David, todos tus mandamientos son justicia. ¿Y qué tiene que ver la justicia con los 10 mandamientos o los 10 no mandamientos? Como le llamo yo, porque eran todos mandamientos de no hacer. Versículo 53. Lo mismo os hará el Señor, porque Él os ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones. Es allí donde vosotros debéis esperarle, pero vosotros despreciáis el templo, a ese lugar sagrado, y corréis por pura concupiscencia, o sea, deseo de hacer lo malo, por pura concupiscencia mundana a la ventana de la condena, y queréis fornicar con el mundo debido al oro, a la reputación, a la avidez de dominio, porque vosotros estáis con voluptuosidad de todo eso, o sea, a fornicar con las religiones. De eso está hablando Pablo. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de toda fornicación, de la antigua condenación y muerte, de la ley de Moisés, ministerio de muerte y condenación. Todo encaja perfecto. Si es que vosotros no retornáis inmediatamente, presta atención lo que dice. Si es que vosotros no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestro autoelegido sacerdocio, a vuestro templo, a vuestros días festivos y vuestras vestiduras adornadas, porque todo esto es detestable para el Señor. Todo esto es
detestable para el Señor. Al igual que una meretriz que arde en su corazón, que en su corazón es peor que 10 rameras de Babel. ¿Cómo les dio Pablo? Les dio, pero, o sea, está claro lo que dice. Vamos a pasar un poquito al capítulo 2 de la Odisea. No os dejéis engañar, sed sobrios, dice Pablo. Así que no os dejéis influenciar vuestra conciencia, ni por medio de un obispo, dice Pablo, ni de un sacerdote no llamado por Dios, ni por un día de fiesta, ni por una ceremonia, ni por un día de fiesta, ni por un sábado anticuado, ni por luna nueva, ni por un templo hecho de piedras muertas, le agrego yo, porque el verdadero templo somos nosotros. Nosotros somos las piedras vivas que habla Pedro en 1 de Pedro 2:9. Nosotros somos las piedras vivas que conforman el templo espiritual. Ni por un templo, dice Pablo, ni por una ceremonia de sacrificio, ni por magníficas copas adornadas, y mucho menos por comida. Sed moderados al comer y al beber. Eso es bueno para el espíritu, el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. No le des importancia, son los demonios que siempre andan rondando. No le des importancia, ignóralo. Pero cuando alguno os diga, os enseñe y os señale, este o aquel alimento en particular debe ser comido, porque de acuerdo a la ley de Moisés es impuro, entonces dirás en oposición a eso, Moisés y los profetas han sido cumplidos y redimidos en Cristo. El Señor no nos prohibió ningún alimento. Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos. Y declaró, lo que vosotros coméis no os contamina, sino lo que procede de vuestro corazón, como lo dijo Jesús, cosas tales como murmuraciones, malos deseos, podredumbre, envidia, homicidios de toda clase. Y sobre los homicidios yo hablé, cómo somos asesinos y homicidas ante los ojos de Dios, no solamente quitándole la vida a alguien. Y lo hablé en la enseñanza que está en nuestro canal de YouTube, en la enseñanza Ciudad, ¿cómo se llamaba? Ciudad derramadora de sangre. Ahí te hablé todas las maneras en las cuales somos asesinos ante los ojos de Dios. Y cuando habla de cosas tales como murmuraciones, se está hablando de los chismes, que te hablan Levítico capítulo 19, versículo 16. Ahí te doy una pista. Cómo somos, una manera de cómo somos asesinos entre los ojos de Dios. Levítico 19, versículo 16 te dice, ¿cómo es que dice? No andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¡Wow! Cuando tú andas chismeando de tus hermanos, de tu prójimo, tú estás atentando contra la vida de ellos. Ahí te doy una pista de lo que habla la ciudad, la enseñanza ciudad derramadora de sangre. Pero hay otros motivos, hay otras maneras de ser asesinos ante los ojos de Dios. Envidia, homicidios, ira, glotonería, voracidad, fornicación, adulterio y cosas semejantes son las que todo el tiempo contaminan a los hombres. Siendo que tenemos tal evangelio de parte del único Señor de toda la gloria, ¿qué clase de necios seríamos nosotros si voluntariamente, y de esto habla Hebreos, cuando habla si pecaremos voluntariamente, no está hablando si pecas, si hiciste cualquier
cualquier cosa, si pensaste mal, no, de esto está hablando Hebreos 13. Porque muchos religiosos te pegan, no, si pecares voluntariamente no puedes ser redimido. No habla de eso. Cuando Hebreos, no me acuerdo el capítulo ahora, Hebreos 10 es, no recuerdo el capítulo. Cuando dice si pecaremos voluntariamente, está hablando si voluntariamente dejas la gracia para volver a la ley. Y el Pablo mismo te dice, de Cristo te habéis desligado, de la gracia habéis caído. Eso es caer de la gracia. Y muchos dicen, ay, cuando alguien pecó, cuando un hombre miró a una mujer, por ejemplo. Un hombre casado miró a una mujer, ay, de la gracia cayó. No tienen nada, o sea, es ridículo. Eso es si pecares voluntariamente. Abandonar la gracia voluntariamente para volver a la ley de Moisés, la cual no justifica. ¿Qué clase de necios seríamos nosotros si voluntariamente nos sometemos debajo del antiguo yugo malo, la ley de Moisés? Voluntariamente. Acá también Pablo te habla de eso. Lo mismo que Hebreos. ¿De qué significado es en el presente la sombra? Lo que te dije hace un rato, todo lo del antiguo pacto era sombra y figura de lo que había de ser en el nuevo. Como por ejemplo, te puse el ejemplo de la circuncisión. La circuncisión de la carne era sombra y figura de la circuncisión que es en el nuevo pacto, la circuncisión del espíritu. ¿De qué significado es en el presente la sombra? La cual, desde el punto de vista de Moisés, fue un modelo profético de las cosas que han sucedido enfrente de nuestros ojos. Para nosotros, quienes nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo. Lo mismo que te estaba diciendo. Porque muchos se han ofendido cuando, por ejemplo, hay una cuenta de TikTok, no me acuerdo si es esta o la otra, que se llama Somos Cristo. Nosotros somos Cristo. Y muchos cristianos se ofenden. ¿No pertenecemos al cuerpo de Cristo? Yo no estoy diciendo yo soy el Cristo. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo somos Cristo. Si nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo, ¿no somos parte de Cristo? ¿No somos parte del cuerpo de Cristo? Los que nacimos de nuevo, los que tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro. ¿Qué decía Pablo? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, si el Espíritu de Cristo vive dentro nuestro, ¿no somos Cristo? Porque nuestro verdadero yo no es nuestra carne, que va a perecer. Es nuestro espíritu. Pero bueno, muchos se ofenden porque no tienen el entendimiento de entender que verdaderamente somos Cristo. Cuando formamos parte del cuerpo de Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando tenemos el Espíritu de Cristo morando dentro. Versículo 9. Os pregunto y aún os imploro, dice Pablo, no dejéis que ninguno decida por vosotros, lo cual debe ser vuestra meta, especialmente de ese que vaga alrededor de su propia iniciativa, con toda humildad y la espiritualidad de los ángeles del cielo, de quienes ni él mismo ha escuchado ni visto nada acerca de eso. Por esta razón, él se ha investido de su propia importancia, por eso solo en sus sentidos carnales. Y él no se rige por la cabeza, de la que procede la energía a todo el cuerpo, a través de los miembros y coyunturas, que se mantienen unas a otras y crecen a la grandeza divina. Lo que te hablaba recién, la cabeza es la que controla el cuerpo, y no el cuerpo la que controla la cabeza. Porque el cuerpo de Cristo no posee el síndrome de Durex, que se llama, que la cabeza manda una cosa y el cuerpo hace otra. No, la cabeza es la que dirige el cuerpo. Pero conforme a este sentir, el cual está en sí mismo lleno de suciedad, de estiércol, lleno de interés en sí mismo, lleno de engaños
y mentiras, lleno de lujuria por el poder, o sea, nicolaíta queriendo señorío sobre el resto, lleno de podredumbre y envidia. Así es el que posa, como si hubiese sido llamado por Dios y por mí, y después de eso, elegido por vosotros. Os señalo a todos vosotros que ese tiene el espíritu del acusador en él, dice, o sea, el espíritu anticristo, porque el anticristo es un espíritu y no es una persona, como dicen todos, ay, cuando venga el anticristo, pero el anticristo es un espíritu, no es una persona. Y anda entre vosotros como un lobo en traje de oveja y como un león hambriento y rugiente, procurando de manera diligente devorar a vosotros. Sacad de vosotros el error, dice Pablo. Ese es el porque debéis echarlo de vosotros tan rápido como sea posible, y os volváis a Ninfas, cuya casa es la verdadera congregación de Cristo. No dice una iglesia. Todos vosotros estáis muertos al mundo en Cristo, en cuanto a lo que el mundo y sus estatutos se refieren. ¿Por qué razón queréis ser atrapados de nuevo en los estatutos del mundo? Vosotros actuáis como si todavía vivierais en el mundo. Versículo 16. La casa de mi amado hermano Ninfas se mantiene fiel en su libertad, como se la entregué a él por medio de Jesucristo, el Señor de la eternidad. Ninfas reconoció al lobo, así como yo reconocí al lobo por medio de Dios, el Espíritu que está dentro de mí y me compele en todo tiempo, me mueve y me enseña en las diferentes cosas de la única sabiduría justa delante de Dios. Y esto aplica al hermano Ninfas también, la única sabiduría justa. Acá Pablo te está hablando de lo que te habla Santiago, la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Es por eso que os amonesto en el poder de toda justa devoción en Cristo, a que vayáis a Ninfas y os volváis de nuevo una congregación con su casa. No dice una congregación con su iglesia entre comillas, porque la iglesia es el pueblo de Dios, no es una edificación. Versículo 19. No oigáis o no deis oído a aquellos que con una apariencia hipócrita de piedad os dicen, no toquéis eso, no tratéis eso otro, no os quedéis con eso, o hagan esto pero no hagan aquello otro. Todo eso se consume entre las manos, de ellos, y no son más que leyes huecas hechas por el hombre. Como te dice el mismo Pablo en 2 Timoteo 3, te dice, versículos del 1 al 5, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. Tendrán apariencia de piedad. Muy parecido a lo que te dice Judas en su carta. Son como nubes otoñales que parece que van a dar agua, pero no dan. Así son los que tienen apariencia de piedad, apariencia de caridad, de ágape, de justicia. Parece que van a dar, pero no dan. Son ególatras, son egoístas. Versículo 20. Pero oíd lo que tengo para deciros de parte del Espíritu de Cristo que está dentro de mí.
de modo que podáis ser libres de nuevo y convertiros en verdaderos coherederos de Jesucristo en el reino de Dios, el cual está vivo entre vosotros. Oh hermanos, pensad de qué beneficio será para aquellos que tienen la apariencia de la sabiduría. O sea, los que aparentan tener el Espíritu Santo pero no lo tienen, el cual está vivo entre vosotros. Oh hermanos, pensad de qué beneficio será para aquellos que tienen la apariencia de la sabiduría y autoescogidos hipócritamente por ellos mismos, con fingida espiritualidad y humildad. Lo que te dije recién. Y aquellos que os dicen, por mirar a una mujer, ya han pecado. El mismo ejemplo que te puse recién, hace unos minutos. Y si coméis algún alimento impuro prohibido por Moisés, seréis impuros por todo un día. O cuando toquéis a un pagano y habléis más de 3 palabras con él, tenéis que decirlo al sacerdote del templo para que os purifique delante de Dios. Ridículos. En realidad, ellos mismos están llenos de suciedad, de podredumbre y de inmoralidad, y conducen sus negocios en secreto con los paganos, y hacen todo lo que les sea posible dentro de sus habilidades para que no se les eche a perder su amistad secreta con ellos. A ver un momentito. Versículo 24. Yo os digo, sin embargo, que el cuerpo requiere lo que es suyo, así como el espíritu tiene sus deseos y necesidades. Este es el por qué debéis darle al cuerpo lo que éste necesita en su propia medida. Y éste debe disfrutar de lo que está disponible, porque el cuerpo físico requiere sus cuidados, así como el espíritu requiere su libertad. Libertad en Cristo, que muchos confunden con libertinaje. Como los que te dicen, entonces puedo ir a pecar. Alguien que pregunta eso, no ha nacido de nuevo. La libertad es para los que han nacido de nuevo. Es como el perro cuando lo tienes con un collar y con una correa. El perro que no ha sido adiestrado, le vas a soltar la correa y te va a hacer un lío, te va a romper las plantas, te va a morder a uno. En cambio, el perro que ha sido entrenado, que ha sido domesticado, todos los perros son domesticados, pero que ha sido entrenado, lo vas a soltar y no te va a hacer ningún lío, no te va a morder a nadie, va a correr, va a jugar, va a saltar. Lo mismo pasa con esto. La ley de Moisés es para el que no ha nacido de nuevo. No hagas esto, no toques, no mires, porque no ha venido la libertad de Cristo, no ha nacido de nuevo. El verdadero ayuno delante del Señor, y lo hablé tantas veces, el verdadero ayuno. ¿Quieres saber cuál es el verdadero ayuno? Cómete Isaías 58. O también tengo los videos más antiguos míos que tengo, hablan sobre el verdadero ayuno en mi canal de YouTube. Versículo 25. ¿Cuán digno de autoadulación puede ser alguno por sí mismo, aun cuando él ayune con su vientre, pero llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos? ¿No hubiera sido mucho mejor que ayunara con el corazón que en el vientre? ¿Cómo podéis ser tan necios, tan grandes necios, para que alguien pueda haceros creer que sería más agradable al Señor si vosotros comiereis pescado marinado en aceite, a que comiereis otra carne de animales de sangre tibia, marinada en grasa y no en aceite? Mas yo os digo, comed en todo tiempo, dentro de lo razonable, lo que sea que os aderecen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo, y bebáis vino con agua, como hago yo, y siempre que esté disponible, y no dejéis que eso perturbe vuestra conciencia. O sea, nadie os juzgue por comida ni bebida, pero conducíos propiamente aún en este asunto. Versículo 28.
el Señor no se complace con el ayuno del vientre. De esto hablé varias veces, hablé cuando traté el tema del ayuno en sí, y después cuando hablé de la unción, cómo recibir la unción de parte del Señor. En videos más nuevos. No recuerdo ahora el título, pero en el canal de YouTube están. Los del ayuno sí es de los primeros videos que hice. El Señor no se complace con el ayuno del vientre. Él lo practicó y sin embargo favorece cuando se ayuna con el corazón. Por lo tanto, ayunad en el corazón día y noche. Entonces ayunaréis en espíritu y en verdad. Entonces ayunaréis conforme Isaías 58. Versículo 29. Pero, ¿cómo podéis ayunar conforme a las enseñanzas de uno que solo pretende tener un pie sobre la tierra y el resto de él en el cielo? De acuerdo con eso, todos los paganos ayunan igual en sus días de fiesta. Ellos comen en sus días de fiesta toda clase de delicias y son más lujuriosos por comer esas delicias que por comer el alimento en los días comunes. Bueno, les voy a leer un poquitito el libro de Hazar para terminar. Para los que no nos siguen siempre, al término de una enseñanza, siempre les leo un poquitito los apócrifos para que tengan un poquito de conocimiento sobre los apócrifos. Esta es la segunda parte de la Odisea. En el último en vivo fue la primera parte y el próximo en vivo va a ser la tercera parte y última sobre la enseñanza de la Odisea. Entonces habíamos quedado en el libro de Hazar, capítulo 13, versículo 28, cuando Abraham había dejado Ur. Dice, versículo 20, en ese tiempo Abraham regresó a Aram para ver a su padre y a su madre, donde había quedado su padre. Y la casa de su padre, y Abraham y su esposa, y todo lo que pertenecía a él, regresaron a Harán, y Abraham vivió en Harán 5 años. Y mucha de la gente de Harán, como 72 hombres, siguieron a Abraham, y Abraham les enseñó instrucción del Señor y sus sendas, y él les enseñó conocer al Señor. Y en esos días el Señor se le apareció a Abraham en Harán, y él le dijo, he aquí, yo hablé contigo aquellos 20 años atrás diciendo, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te he mostrado para dártela a ti y a tus hijos, porque allí, en esa tierra, yo te bendeciré y te haré una gran nación. Y te haré un gran nombre, y en ti las familias de la tierra serán benditas. Versículo 24. Ahora, por lo tanto, levántate y sal de este lugar, tú y tu esposa, y todo lo perteneciente a ti, y también todos los nacidos en tu casa, y todas las almas que has hecho en Harán, y sácalas de allí contigo, y levántate para regresar a la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó, y tomó a su esposa Sarai y todo lo perteneciente a él y todos los que le habían nacido a él en su casa y las almas que había hecho en Harán, y ellos salieron para ir a la tierra de Canaán, porque Abraham, cuando nació de Ur, fueron para Aram, la ciudad que rebautizaron con el nombre de su hermano mayor, que murió en el horno de fuego a manos de Nimrod. Y después Abraham fue para la tierra de Canaán, volvió a tierra de Aram, y acá el Señor le recuerda, mira que yo te dije que fueras a tierra de Canaán, no que te quedaras en la tierra de Aram. Y ahí Abraham retorna nuevamente para Canaán. Versículo 26, y Abraham fue y regresó a la tierra de Canaán, de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Lot, el hijo de su hermano Harán, fue con él. Y Abraham era de 75 años de edad cuando él salió de Harán para regresar a la tierra de Canaán. Y él vino a la tierra de Canaán de acuerdo a la palabra del Señor
a Abraham, y él plantó su tienda y vivió en la planicie de Mamre. Y con él estaba Lot, el hijo de su hermano, y todo lo perteneciente a él. Y el Señor de nuevo apareció a Abraham y le dijo: a tu cera, o sea, a tu descendencia, yo daré esta tierra. Y él allí edificó un altar al Señor, quien se le había aparecido a él, cual está aún hasta estos días en la planicie de Mamre. Y con esto termina el capítulo 13 del libro de Jasar. En la próxima enseñanza, que va a ser la última parte de la Odisea, vamos a empezar con el capítulo 14 del libro de Jasar. Sandra López, por favor, ayúdame con oración para alimentos para mis hijos, que Dios provea. ¿Qué te ha ocurrido, Sandra? Sí, yo voy a estar orando por vos, y además en cualquier momento vamos a hacer un en vivo solamente orando por mis hermanos, por liberación, por petición, por un montón de cosas. Y vamos a estar, y les voy a estar subiendo los en vivos de las prédicas hechas en la calle con mis hermanos. Así que bueno, voy a estar orando por ti, hermanita Sandra, pero tengan presente de que, como le explicaba a unos hermanos el otro día, no es solamente pedirle al Señor. Yo sé que en ciertos momentos todos le pedimos cosas al Señor, pero no se acostumbren solamente, no se acuerden solamente del Señor cuando tenemos que pedirle. Muchas veces necesitamos pedirle cosas, sí, no digo que no, pero no recurren al Señor solamente para pedirle al Señor, porque muchos solamente recurren al Señor cuando el Señor quiere un trabajo, el Señor quiere una esposa, el Señor quiere un esposo, el Señor quiere un auto, quiere una casa, pero nunca: Señor, ¿qué es lo que tú pretendes de mí? ¿Qué es lo que tú demandas de mí? Porque si no, nosotros nos estamos poniendo en lugar de Dios. Y nosotros somos los que estamos ordenando a Dios qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que darnos. No digo que no le pidan cosas a Dios. No digo eso. Pero sí que también tengan la voluntad de decir: Señor, heme aquí. ¿Qué es lo que tú pretendes de mí? ¿A quién quieres que le dé palabra? ¿A quién quieres que le lleve un plato de comida conforme a tu voluntad? ¿A quién quieres que les dé una prenda de vestido? ¿A quién quieres que les dé palabra? Háblame, Señor. He aquí tu siervo, escucha. Porque, y he hablado de Isaías 58. Recuerda que Isaías 58 es como el contrato que tú firmas con Dios. Porque el Señor te dice en Isaías 58: cuando hagas determinadas cosas, yo obraré. Isaías 58 te dice, hay 8 cosas que te dice puntualmente. Y te dicen: cuando tú hagas estas cosas, por ejemplo, a ver, déjame hacer memoria. Isaías 58, no me acuerdo, el versículo 6, 7 por ahí, dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, y te nombra 8 cosas, te dice. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que al pobre errante albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y ahí dice Dios: entonces, cuando hayas hecho esas cosas, que es mi voluntad, que es mi ley, que es la sana doctrina, entonces brillará tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás, y el Señor te oirá. Invocarás a Él, y Él te dirá: heme aquí. Cuando quitares de ti el yugo, el dedo amenazador, el dedo acusador y el hablar vanidad.
y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y no tomes todo físicamente solamente, porque hablas físicamente y espiritualmente. Ten presente eso. Por ejemplo, el pan físico, pero también el pan de vida, el pan espiritual. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías 58 básicamente es el cumplimiento de Jeremías 31, versículo 33. Hermoso capítulo Isaías 58, uno de mis capítulos de punta. Bueno, amados hermanos, ahora sí me despido. Les vuelvo a recordar, aquí arriba está el link. Ahora cuando termine el en vivo, en la página principal está nuestro link de nuestro canal de YouTube, que es nuestro canal principal, que todos los en vivos que hacemos en el canal de TikTok van después en el día alojados, van subidos al canal de YouTube, y ahí tienen muchísimo material de enseñanzas, testimonios, muchísimas cosas tienen, y series y miniseries. Así que bueno, les pido por favor que vayan, se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Pero ahí en la página principal de nuestro canal, ahí directamente está el link para que accedan. No, seas bendecida, hermanita o hermanito, no tengo en claro si sos hombre o mujer, pero no importa. Todos somos uno en Cristo. No hay hombre ni mujer, no hay judío ni gentil. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo en vivo o mismo en el canal de YouTube. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta un próximo en vivo, hasta un próximo encuentro.